Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes. En esta ocasión estamos realizando la explicación para lo que corresponderá a las exposiciones que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 7 de noviembre como parte de lo que son las actividades del submódulo 2, módulo 5 de la especialidad de programación. En este caso, el código que se está mostrando aquí es el mismo que se trabajó para lo que es la última de las prácticas del segundo parcial. Sí, en ello vamos a revisar qué elementos serán los que tenemos que explicar dentro de nuestra exposición. Sí. Como ya conocemos, pues, nuestro código en lo que es JavaScript se divide en varios segmentos y quiero concentrarme en lo que corresponde al cuerpo. Sí. En el segmento de cuerpo empezamos luego con la declaración de JavaScript mediante la etiqueta script, como podemos ver en esta línea, pues señalarla. ¿Sí? Después nos empieza a lo que es la especificación de las declaraciones de variables, ¿sí? La inicialización de variables. Aquí en este caso hay que recordar, como parte de lo que es la exposición, que ya en un examen previo se estaba revisando lo que son los diferentes tipos de declaración de variables dependiendo de lo que queramos manipular, digamos, dentro de la variable. Entonces podemos ver ahí específicamente lo que es el tipo de declaración let. ¿Sí? No diré más al respecto ya que la información ya la tenemos. No quiero dar todo el dato, pero se revisó para el examen previo que era esto en particular, ¿sí? Este tipo de declaración. Entonces luego de ahí tenemos lo que es, bueno, ¿qué tenemos que explicar de esto? En cuanto a lo que son las variables que tiene el código, estaríamos teniendo que explicar primero la forma en que están declaradas, la forma en que están inicializadas, ¿sí? Y qué va a contener o guardar, por así decirlo, cada una de las variables dentro del programa. Esto sería lo que vamos a explicar en cuanto a las variables. Después tenemos lo que es un ciclo que es el ciclo for, ¿sí? De igual forma vamos a explicar qué es lo que está controlando ese ciclo for, qué es lo que está, valga la expresión, contando este ciclo for dentro de nuestro programa. Tenemos la variable para contadores, que es normalmente usada la letra i, la variable del contador, y tenemos una inicialización, un proceso y un término, ¿sí? Dentro de lo que es el ciclo for, es lo que también vamos a explicar en la exposición. Después contamos con la apertura dentro del ciclo for. Esto es lo que va a ocurrir mientras el ciclo se esté ejecutando. Y en este caso tenemos lo que son las funciones, bueno, la función repetida en varias ocasiones, referente a lo que es el parse float. Parse float, la línea que cuando usamos parse se está refiriendo a lo que es un proceso de interpretación, una función que hace una interpretación de un valor que puede ser de tipo carácter, lo interpreta como un número de tipo flotante, o con lo que podríamos decirle decimal. Es decir, cuando esta función se está ejecutando, va a leer y tomar solamente aquello que sea interpretado, que se pueda leer como un número de tipo flotante o número con decimal, ¿sí? Entonces, esta parte también la vamos a explicar. ¿Qué es la función que hace la función parseFloat con cada una de las variables que tenemos aquí? ¿Sí? Después, dentro de esta función, tenemos lo que sería
el valor correspondiente a los lados del triángulo, que es lo que va a precisamente estar guardándose dentro de cada una de las variables, ¿sí? Pero si podemos observar, pues tenemos lo que es la línea prompt, ¿sí? Este prompt es nuevo para nosotros en este caso y nos hace referencia a lo que es la ventana de comando, es decir, vamos a manejarnos mediante una pequeña ventana emergente tipo ventana de comando que se estará mostrando al momento de la ejecución, ¿sí? Precisamente por esa razón se les pidió de lo que es el reporte de práctica de esto, mostrar la pantalla de ejecución que en sí misma nos permite visualizar e ingresar mediante ventana de comando lo que son los valores, ¿sí? Tenemos que explicar también de la exposición esto, ¿sí? Ahora bien, tenemos las funciones que ya conocemos para lo que es escritura en pantalla. Document.write, ¿sí? Vamos a explicar qué hace document.write, qué hace la etiqueta BR y cómo se muestra esta concatenación que estamos observando en la línea. La concatenación donde está dada, pues donde están los símbolos de más. Voy a marcarlos aquí. Ay, perdón. Aquí los marco, ¿sí? Estamos creando una concatenación. ¿De acuerdo? Vamos a explicar esa concatenación también. De igual forma, después de ahí viene lo que es una conditional if, donde vamos a explicar de igual manera estos operadores, ¿sí? Los operadores que se encuentran aquí ya, de hecho, también están dentro de la información que se verificó para el examen. Entonces hay que explicar cómo están funcionando dentro del código estos operadores. Y también, salvo la obviedad, tendremos que explicar qué está haciendo ese conditional if ahí, ¿sí? ¿Qué hace ese primer segmento? Que logra luego hacer la asignación del valor de la variable equilátero igual a equilátero más 1, porque está haciendo esa operación en ese proceso de condición. Y luego viene la respuesta, digamos, con el else if, en caso de que esto no ocurra. Si no, ocurre lo siguiente, ¿sí? Vamos a explicar qué es lo que hacen nuevamente esos operadores que están en A y B, están haciendo un proceso, digamos, con los operadores de A a B, de B a C y de A a C, ¿sí? De igual forma explicamos por qué existe esta asignación de incremento en 1 para la variable isósceles, ¿sí? Ok. Después tenemos else. Si no, y ocurre lo siguiente. Vamos a explicar qué es lo que ocurre si no. Pues básicamente en esta línea podríamos entender de manera muy simple lo que estamos viendo en subrayado, que si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces se mandará el mensaje de que el triángulo es escaleno. Digamos que es un proceso de eliminación para no redundar en el código, ¿sí? Muy bien. Entonces, después de ahí, cerramos lo que correspondería a el ciclo for y los diferentes if y else if. Y después de ahí nos va a presentar el mensaje concatenado
Nuevamente, por favor, quiero que expliquen lo que es la concatenación aquí. De el mensaje con la variable equiláteros. Y después tenemos el mensaje concatenado con la variable isósceles. Y después tenemos el mensaje concatenado con la variable escala. Después vemos aquí lo que es la asignación de variable, la variable mínimo. Se convierte, bueno, es ya igual a equilátero. Y nos mostraría el mensaje en pantalla de equilátero después ya que terminemos de, bueno, mejor dicho, sí, nos mostraría el mensaje en pantalla de lo que es el equilátero si equivaldría el contador de mínimo a equilátero, ¿sí? De igual forma hace el procedimiento con isósceles y con escaleno, ¿sí? Va a ser una comparativa de valores, lo podemos ver aquí, ¿sí? Menor que, ¿sí? Ok. Mayor que, para sacar cuáles son mayores. Y mayor que, ¿sí? Ok, muy bien. Bien. Entonces luego tenemos nuevamente lo que es el mensaje concatenado a la variable tx min, es decir, cuántos son los cuál es el triángulo que es menor cantidad, y también lo tenemos en pantalla, nos va a dar en pantalla lo que es el valor de lo que son los triángulos con mayor cantidad, ¿sí? Después ya hacemos el cierre del código JavaScript, el cierre del cuerpo y el cierre del código HTML, ¿sí? Entonces, espero haber explicado esa parte. Lo que interesa en este caso más es explicar el tipo de declaraciones de variables que estamos teniendo, cómo las estamos inicializando. Eso es una parte. Después tenemos un ciclo for, ¿sí? Ciclo for tenemos que explicarlo cómo está declarado, ¿sí? Tenemos lo que es la función de interpretación parseFloat asignada a las diferentes variables, y a su vez tenemos lo que es la función de prompt, que es cuando nos permite una ventana emergente del tipo consola de comando, ¿sí? Vamos a ingresar por consola el dato que nos solicita. Después de ahí tenemos lo que son la concatenación de un mensaje más los valores de las variables. Y después tenemos lo que son estructuras de decisión, que son los if condicionales, para los diferentes tipos de variables. Dentro de los if tenemos que explicar qué están realizando estos operadores que estoy mostrando aquí, y de igual manera qué están realizando estos operadores dentro del else if que sigue. Y que realiza, este está deshabilitado, no se ocupa, en este caso aquí está de aquí, está deshabilitada la función, nomás está explicando qué sería el resultado que esperamos. O sea, vuelvo al punto, en este último else ya solamente resta la eliminación, digamos, resta por eliminación el resultado que vamos a obtener, por eso no hay que volverlo a poner. Solo hay tres resultados posibles, ya explicamos nosotros dos. Si no es ninguno de esos, ya no hay por qué redundar en el código, como dije previamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este else? ¿Por qué se incrementan cada uno de los valores en uno cuando estas condiciones se están cumpliendo? Hay que explicarlas, por favor. ¿Por qué se incrementan? ¿A razón de qué? ¿Qué es lo que están validando estos operadores, estas
funciones de decisión, ¿sí? Ok. Después de ahí, entonces, tenemos nuevamente concatenaciones que las vamos a explicar. Cómo es que está concatenándose el mensaje con el valor de las variables. Y estas últimas decisiones condicionales if, también hay que explicarlas. ¿Qué es lo que hacen estas? ¿Por qué están haciendo una comparativa de menor que con esos variables? ¿Y qué obtenemos si una de estas se cumple? ¿Y qué obtenemos si la otra se cumple? ¿Sí? Lo mismo para lo que son las subsecuentes. Entonces después de ahí, ya para terminar el código, vamos a explicar qué se está concatenando en estos mensajes últimos que nos va a mostrar en pantalla, ¿sí? El document.write, recordemos que es una salida en pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos concatenando? Se podría decir a simple vista que es un texto con el valor de una variable, sí, pero esas dos variables, ¿a qué hacen referencia? ¿Sí? Que lo vamos a obtener si explicamos de manera adecuada cómo se dieron las decisiones de arriba, ¿sí? Ok. Entonces ya luego se cierra lo que es el código de script, lo que es el código de cuerpo y lo que es el HTML. ¿Sí? Entonces básicamente es lo que en cuestión de contenido hemos de poder presentar en la exposición. Ahora, en cuestión de formato, ¿cómo lo vamos a presentar? Puede hacerse de diferentes formas. La forma más simple sería hacerlo de la manera, digamos, un poco más, entre comillas, tradicional, donde tendremos puede ser mediante lo que es el básico PowerPoint, donde podemos presentar la explicación de esto, ¿sí? Recordemos, las secciones que más importan que logremos explicar son las que están contenidas en el código de cuerpo, ¿sí? A partir del body hacia abajo. La cabecera no es tan importante en este caso, solo por el hecho de que no tiene algún código que haga alguna diferencia, digamos, en la funcionalidad. En cuanto a lo que son sus especificaciones, son las de estándar, digamos, son el estándar, son las de por default, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, dices, bueno, de acuerdo, he de explicar todo esto que se está solicitando, más dónde voy a hacer este proceso, dónde voy a obtener la información. Se hace cuenta con lo que son las fuentes bibliográficas que se les habían proporcionado precisamente para poder hacer otra de las prácticas previas donde se les solicitaba no adjuntar, sino incluirle lo que son los comentarios al código de un formulario, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las fuentes que se pueden basar en ellas para poder hacer esto, ¿sí? Pero también recordemos que podemos consultar siempre lo que es el IDE para irnos, digamos, a las fuentes más fidedignas. Me corrijo ahí, dije el IDE, es el API. Disculpen, el API del lenguaje, ¿sí? Voy a cambiar un poco de lo que es este pequeño bloc de nota para mostrarlo. Un momento. Aquí lo tenemos. Bueno, esto si pueden ver. Si tienen ustedes la duda de cómo consulto esta información, normalmente nos lleva casi siempre en este tipo de búsqueda a esta página que estoy mostrando aquí, que técnicamente es el API de lo que sería el lenguaje de JavaScript, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos
Por ejemplo, lo que es la función parsefloat, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago para seguir consultando la información? Vamos a suponer que quiero hablar de prompt. Permítame. Prompt 17. Y vamos a buscar aquí, por ejemplo, en esta. Sí, vamos a verificar. Encontramos lo que queremos. Estamos hablando aquí de las funciones más elementales del JavaScript. Yo lo que estoy buscando aquí, para hacerlo más rápido, aquí voy a buscar en la página, hacerlo más rápido. Prompt, ahí estamos, ¿sí? Ok, entonces nos aparece una sola vez. Aquí nos está explicando, dice la función, aquí en el ejemplo, ¿verdad? Prompt, que crea un cuadro diálogo como lo hace alert. La diferencia es que prompt pide al usuario un dato y almacena este dato en una variable cuando el botón aceptar del cuadro diálogo es presionado. Sí, esto ya es la explicación que estamos buscando. ¿Sí? Obviamente tenemos que hacer nuestras propias asociaciones referente al código que en particular tenemos para la exposición. ¿Sí? Pero en este caso, esta dirección que voy a dejar en la descripción del video es en donde podemos hacer las consultas necesarias, aparte de la diferente bibliografía que ya teníamos previamente. ¿Sí? Entonces, bien, otra manera que podemos presentar la información para la exposición es mediante otro tipo de herramientas digitales, como lo que puede hacer Prezi, como lo que puede hacer Genially, entre otros. No es obligatorio usar una de estas, no hay problema si nos basamos, como dije, en un documento como lo que pudiera ser diapositivas tradicionales, como lo que es PowerPoint, u otro que deseemos usar. ¿Sí? Bien, entonces las cuestiones de formato, digamos, son estas. Otra característica que debe cumplir nuestra exposición es un tiempo mínimo, tiempo máximo. Tiempo mínimo para la exposición de lo que vamos a presentar serían 10 minutos. Estamos hablando que son de equipos de 2 a máximo 4 personas, ¿sí? Por la cantidad de alumnos que se cuentan, son relativamente pocos. Y pues tendrán que exponer, sí, todos los miembros del equipo, no solamente una persona, ¿sí? Todos los miembros del equipo se tienen que repartir las diferentes partes de la exposición, y con esto no quisiera que cayeran en la cuestión de decir, yo hago mi parte y luego la juntamos ya cuando estemos y queda todo descuadrado y desordenado. Pero no ocurran estas situaciones, por favor. Si bien se pueden y se deben repartir qué parte va a exponer cada quien, deben saber ambas personas la información completa de la exposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la exposición bien pudiéramos hacer preguntas sobre la misma en caso que haya dudas, o para clarificar alguna cuestión que se esté manejando dentro de los contenidos que presentan. Bien, siguiente elemento a presentar dentro de la exposición serían las conclusiones sobre lo que se está presentando. Las conclusiones sobre lo que se está presentando, por lo menos deberá de considerarse un mínimo solamente para la sección de conclusiones de 2 minutos de explicación
¿sí? 2 minutos de explicación de tus conclusiones. Puede hacerse lo que es una conclusión de cada persona y o también llegar a una conclusión general por equipo, ¿sí? Entonces la conclusión que podremos estar mostrando, conclusiones en cuanto a lo que es el nuevo código que estamos usando, que no hayamos usado previamente, valga la expresión, sin caer en errores de gramática, sobre el nuevo código que estamos ocupando, sobre qué es más práctico al momento de programar. En este caso, a cómo se haría, por ejemplo, en qué nos facilita la programación, el uso de las diferentes estructuras de control, como lo que es el ciclo for, como lo que son las condicionales if else, y en qué nos ayuda, nos sirve, por ejemplo, lo que es el intérprete, lo que es el manejo del prompt, que son las cuestiones nuevas, digamos, que están ahí. Y dentro de lo que sería, otra de las conclusiones a las que podemos llegar y poder presentar, dentro de lo que sería el usuario último, o sea, la parte de lo que se le presenta al usuario último del sistema, del programa, en qué le beneficia o le perjudica o es más amigable o más confuso, depende de cómo se interprete. Para el usuario último, la forma en que está presentado el programa ya en la ejecución, ¿sí? Bien, esas son algunas de las cosas a las que podemos llegar como conclusiones.